Todo el mundo decía el matón. ¿Qué mencionaba? ¿Lo curó? Y este pueblo arrancó siendo un pueblo ferroviario, ¿no? Ya estaba, florecía. Esto era, ya digo, netamente rural. Estilo de vida, léxico, un montón de cosas netamente rural. Pero en los primeros años del 900, bueno, tuvimos la fortuna de que recibir una empresa ferroviaria, que es el ferrocarril uruguayo del Este. Pero así llega el momento que se empieza la gente a levantar de mañana y encontrarse con la llegada de materiales de todo orden. ¿No? Y junto con esos materiales de todo orden llegan familias de diversos países y de otros departamentos. Un aluvión de extranjeros, húngaros aquí, Julio Rimet, el viejo Canal, ferroviarios, se ocupaban altos cargos, eran húngaros, italianos, ingleses, porque el ferrocarril tuvo sus raíces en Inglaterra. Todo el mundo Era un hormiguero, ¿no? Cuando tocaba el pito, el taller, sí, salían. Todo el mundo. Entraban a las 7 de la mañana, tocaba el pito. El pito era famoso. Pero además, había anteriormente, unos 10 minutos antes, lo que se llamaba la prevención. Sonó la prevención, había un pito que indicaba que faltaban 10 minutos para entrar. Mirá que bien, La pitaba de tren, así. Sí. ¡Pum! Y los que iban a laburar se apuraban y los que estaban en la casa, vamos, mira que faltan 10 minutos. Y vos veías el desfile por la calle, era como una fila. Alguno que otro en bicicleta que venían del 40, ¿viste? Los que venían del 40 venían en bicicleta. Entraban a la 1 otra vez y salían a las 5 de la tarde. Esos eran de los talleres. De los talleres. De todos lados vino gente, ¿no? Sí. ¿Y tu viejo no laburó acá en los talleres? Papá, lo que pasa es que papá tenía que presentarse mañana en la estación, era guardahielo, o sea, él cubría las líneas, porque antes era telégrafo la estación. ¿Y qué era el guardahielo? ¿Qué hacía el guardahielo? Arreglar las líneas, si no andaba mal el telégrafo, vos decís, pará, está cortada ahí en algún trayecto. Y tenía que tirar los líos de los seguro. También. Él tenía una zorra. El viejo los días que salía más eran los temporales, porque él estaba, creo, no era que estaba a la orden siempre, tenía que estar, tenía un horario. Se combinaban ahí. Estaba uno, pero a él las veces que lo llamaban más era cuando los temporales y ellos tenían unos cosas que se ponían en los pies, que eran especiales para subir por los rieles. Seguro. Y subían por los rieles, eso, de acero, muchachos. Para subir a la columna, ¿viste? Para arreglar, si había un reventado, un calzador, no sé con el nombre, no me acuerdo el nombre, se lo ponían acá en los pies, y metía acá en el riel, levantaba y levantaba la otra pata, escalera para subir. Y no necesitaba escalera. Mi padre empezó ahí, cuando ya fue a los 18 años, me lo tomaron. Y se jubiló, empezó ahí, se conocía más las máquinas, el manejo y todo que los que andaban en las máquinas. Dice que antes la gente no estudiaba y no sabía. Se jubiló. ¿Nunca trabajó en los talleres? Los talleres no, siempre en las máquinas. Empezó con la máquina carbón, después siguió la máquina leña y recién después fueron pasando años. Claro. Vino el gasoil. Entonces, ¿sabés de qué se jubiló? De instructor de máquina. Cuando dice que se trasladaron los talleres de acá de Empalme a Peñarol, el personal que trabajaba acá en los talleres de Empalme era muy destacado en Peñarol, donde había gente de repente más especializada o con más títulos, porque tenía mucha artesanía, es decir, es la necesidad que hace, ¿viste? Cuando no se tiene muchos recursos, es la necesidad que te hace que vos inventes, que vos agregues, que vos pongas cosas originales en tu trabajo. Porque acá yo siempre digo que el primero que trajo gente fue el ferrocarril. Claro. Yo qué sé, de todos lados. Y después la fábrica. La fábrica fue la que agrandó el pueblo porque gente de afuera, de todos lados, venía a trabajar y bueno. Ese pueblo en formación, porque realmente la diferencia
el lunes y el martes del pueblo fue diferente. Un lunes terminamos con el ferrocarril y un martes empezamos con la cerámica. Y la cerámica le dio vida a este pueblo. Pero era un pueblo estrictamente ferroviario. Es ferroviario, claro. Después vino Metzen. Después vino Metzen. Esta fábrica que se fundó en la fines de la década del 37, después lo fundó el padre de Carlos Metzen, Sí. después se incendió y por allá por el año de la década del 40 y pico volvió a renacer. Yo entré, habían 38 trabajando. ¿Qué año era eso, Sordo? En el año 51. En el 51. Tengo recuerdo de la fábrica de Mesa cuando recién vino. Yo con mi hermano que era mayor, Antonio, que ya no está, llegábamos a los 15, 16, 17 años y realmente nuestro padre no nos podía dar lo que nosotros queríamos, alguna salida. ¿Qué hacíamos? Cortábamos, arrancábamos chirca con el pico, teníamos carro, y hacíamos un viaje de chirca en el carro o en la carreta y se las vendíamos a Mesa para hacer... ¿Oh, sí? ¿Con chirca? Con chirca, los primeros hornos que se prendieron, Mesa y Sena, los que iniciaron, se hacía con chirca y se hacía... y le vendíamos y eso hacíamos un pesito, 2 o 3, a lo que valía el viaje y teníamos para toda la semana. Y yo con 15 años entré a la fábrica y después ya me llevaron para los hornos. A los 6 o 7 meses se prendió otro horno. Ese daba 7.000 azulejos por día. Ahí ya a la fábrica entraron 100 y pico o 200 personas más. Yo siendo chico el hongo todavía, no sé si por el 60 o 60 y pico, allá empezó a sonar mucho la montañesa. La montañesa, en aquella época, ¿verdad? Acá era la fábrica que se comentaba por allá, era la montañesa. La montañesa. Y la montañesa en esos tiempos tuvo alrededor de 400 personas trabajando. Tuvo un auge fabuloso y duró unos cuantos años. Porque acá la Metzen y Sena en ese tiempo era chico y lo más que era ferroviario, acá un pueblo de ferroviario. Y después vino otro horno que fue el que movió la fábrica. Que habían 1000 y pico personas, como había como 1800 cuando estaba yo, cuando me fui sí, yo era pero 1800. había cuando ese tiempo había 1400 y mandando camiones a conseguir gente. Pero mirá que capaz que antes, pero Y les daban hasta galpones, aunque sea para que empezaran. Y no quedaba quien no tenía un galpón que lo desocupaba para meter gente adentro. En ese momento se alcanzó a ver hasta de 1.800, casi 2.000 personas. Casi 2.000 personas. Éramos 7 camiones para repartir todos los días. El 90% de las familias que trabajaron en Metzen vinieron de afuera. Y acá hubo una decisión de la empresa, de Metzen personalmente, gente que del arroyo de Pando para adentro no entraba. ¿Ah, no? Tenía que venir con una muy buena recomendación para entrar. Una hermana mía me aconsejó: andate para la fábrica de hornos y hacerlos estudiar. Y me arranqué, nos vamos. Yo cuando entré lo primero que vi, para mí era como un cementerio, ¿viste? Ay, seguro. Sí, señor. Sí, seguro. Porque veía los moldes de yeso. Claro. Y aquello se me parecía un cementerio. Es que te impresionaba un poco. Yo me acuerdo que Sanitaria te impresionaba un poco. Sí. Bueno, y después, bueno, me adapté porque caminar en el campo, a caminar, un canario, venir del campo pisando la tierra, vamos a decir, al piso duro, me dolían los tobillos y las rodillas como loco. Y ahí yo entré también ahí en el sindicato y en el 81 nos echaron a todos. ¿Ah, verdad? Y tuvimos que ir. ¿Todos los del sindicato? Sí, todos los ¿Cuántos eran? Éramos 18. 18. ¿Y a todos los echaron? A todos nos echaron. Porque me echaron en el año 82, me parece que fue. Claro. En el 82. Porque pensaban que estaba metido en el sindicato, mirá vos en ese tiempo. Mirá vos, en esa época. No, después fue cuando la echada, del 82. Sí. Me echaron. 82 cuando una echada grande, que cuando yo estaba en esmaltado de accesorio, con el pocho, y esa sesión se cerró del todo. Y azulejo no quedó nadie. De 6 o 7 cintas que habían, quedaron 2. Y hasta algunas sesiones, muchas sesiones pararon del todo. En el año 82, que creo que no quedó nadie ahí en el año 82, muy poquita gente.
Yo que trabajaba en la fábrica, que entraba a las 4 de la mañana, la última luz que veíamos nosotros para ir para allá era la de la estación. Después era todo oscuro hasta la fábrica. Con un Meisen, Carlos Meisen, que fue un tipo muy paternalista. Después, sabés que en aquellos tiempos, todo el mundo que precisaba algo, no dejaban a pie a nadie. Todo el mundo recibía sus préstamos, sí, Sí. Y te prestaban los camiones para que trajeras materiales, si estabas haciendo la casa. Necesitaba algo para hacer un viaje, te prestaban los camiones y no dejaban a pie a nadie. Y después una cosa importante era que el patrón, don Carlos Messen, finado, era una excelente persona como patrón. Tenía algunos jefes ahí adentro que eran medio bravitos, ¿no? Petrini siempre tuvo fama de que era muy rebelde, muy exigente, ¿no? Era un viejito bravo ese. Era un viejito muy, discutíamos por él, no, era un viejito muy... Bueno, mirá, yo soy uno de los que acá, por ejemplo, ahí a Liofo, el nombre tendría que ser Juan José Petrini. ¿Mirá? Porque la fábrica creció porque él vivió al lado de la fábrica. Vivía al lado de la fábrica y para él no había familia, no había nada. Era todo la fábrica. Qué increíble, ¿no? Era un hombre que nos enseñó a trabajar, que nos enseñó a todo. Y teníamos que estar con cuidado que no se nos fuera a caer un filete, porque si pasaba Petrini y veía que se te caía un filete, te pegaba el grito de allá. Te doy un boleo, ya sabes dónde, ¿no? ¿Oh, sí? Te trataba así. ¿Oh, sí? Pero dentro de todas sus cosas, fue un tipo que posiblemente tuvo diferencia con gente. Claro que no era lo correcto, no era lo lógico. Pero fue una mano de diablo. Pero fue una mano necesaria, capaz. Claro, yo creo que sí. Acostumbró a la gente a una conducta que de repente no la tenía. ¿Quién te acuerda de la fábrica en esa época? ¿Te acordás de algún personaje, alguna historia, alguna...? Y cada uno que vos lo conociste, ya estaba, el sordo. ¿De quién te acordás? ¿De qué personaje te acordás que laburara contigo? Bueno, había un señor Trujillo. Sí, ¿el perro Trujillo? Sí, el perro. El perro, trabajó conmigo el perro también. Era muy lambeta. Que en el horno 3, en la puerta que quedaba frente a clasificación, sí, en una de las hojas tenía un ojo de vidrio para mirar si las vagonetas venían derechas. Le dice el sordo Cabrera al señor Trujillo. El perro Trujillo. El padre del uno, sí. Después dice, se da una vuelta por allá, por atrás del 4 y biches el 3, dice, que no seguía descarrilado. Y va el sordo, una botellita de agua. Y yo iba por atrás y le entraba un jarro de agua en la cabeza. No me digas. Bueno, otro día llevó unos pasteles. Y estábamos comiendo pasteles. Y yo agarré uno y le eché sal a uno. Y Trujillo lo agarró y se lo comía. Y yo agarré otro y digo, pero esto le echaron sal. Yo me parecía que le habían echado sal. Pero igual se lo comió. El perro se comía todo. Sí. Y hay muchas más historias, ¿viste? Sí, pasa que uno El Rata Cairo tenía alguna buena también. El Rata Cairo, en la fábrica cuando compraba dos panes y dos corazones de dulce. ¿Y? Había el pan y metía un corazón de dulce. Un refuerzo corazón. Bueno. El primer día que entré a trabajar a la fábrica y me mandaron a mí a tender, era lo que hacías de entrada cuando entraba, tender esos paños, después levantarlos. Y a mí me mandaron a eso. Y yo fui, pero cuando llegué a la esquina de la mesa estaba cansada. Me senté en la mesa. Y viene un capataz y me dice, viene una persona y me dice, ¿vos sabés que no podés estar sentada? Y digo, ¿y vos quién soy, capataz? Sí, soy el capataz. Digo, cállate la boca, ¿qué vas a hacer el capataz? ¿Te acordás vos? No me acuerdo. ¿Quién es el capataz? Vos. Digo, cállate la boca, ¿qué vas a hacer el capataz? Sí, soy el capataz.
en 1915 se funda el Centro Recreativo, Social y Recreativo Uruguayo del Este. Y en el 18 viene la solicitud para iniciar el fútbol acá. Y se empieza a jugar al fútbol con el nombre de Uruguayo del Este. Y ahí nació el Uruguayo del Este, el fútbol. Que la camiseta era amarilla y negra. No, mirá, claro, por Peñarol, por los talleres sería. Y no sé si por los talleres o no sé por qué. No. Como venía jugadores de Montevideo, ¿viste? Había mucha vinculación por el ferrocarril, venían jugadores que trabajaban en los talleres, las estaciones, claro. Buenos jugadores. Y había jugadores acá que quedaban colgados. Jugadores del pueblo mismo. Y una noche se reunieron el 24 de julio, me parece que era. Y ahí, en esa reunión, con Pedro Razán, de Martínez, hay unos ingleses también, que, bueno, se me escapa en este momento. Bueno, ya en la historia de ferrocarril está todo. Esa madrugada se funda Ferrocarrilero, ¿no? Entonces, en el 24. Pero era la sucesión, ¿verdad? Claro. Ya el fútbol se jugaba desde el 18. Después la misma situación pasó con el Olmo. Ah, mirá. La misma situación, pero algo parecido. Porque hubo una decisión con el surgimiento del Olmo. El Olmo también vino a cumplir una necesidad. Que el tema del traslado de la gente ferroviaria hacia Montevideo tiene su importancia, su vital importancia en la vida de ferrocarrilero. En ese momento, cuando se van a trabajar a Montevideo, las directivas de Ferro eran todos ferroviarios. Y se van a Montevideo a trabajar y esos directivos se van también. Entonces se conectan con compañeros diferentes, con grandes jugadores de fútbol y grandes personas. Y los invitan a venir a jugar al ferrocarrilero. Acá llegó el caso que solamente un muchacho en Empalme integraba el primer equipo de ferrocarrilero, que era Carlito Fuentes, la Chancha Fuentes. ¿Qué pasó entonces con los gurises que jugábamos en el ferro? Quedamos sin equipo. Entonces iban quedando marginados estos gurises del pueblo que no jugaban. Y son los que jugaban en el Olmo, los que se iban al Olmo. Eso surgió el Olmo. Por eso surgió el Olmo. Claro. El Olmo. Era necesario un segundo cuadro. Claro. Porque cuando el ferrocarril de acá se mudó para Peñarol, fueron todos, empezaron a venir jugadores de los talleres de Peñarol a jugar con el ferro. Entonces los chiquilines de acá no jugaban al fútbol. Había jugadores que no jugaban en el ferro y en la fábrica armaron el cuadro, que los cabecillas eran el Negro Fernández, la Gata y el Finado Brito. Se reunían en la fábrica, en el trabajo, en el escritorio de Gorito. Se iban los tres allí. Y se reunían, y de ahí salió el Olmo. Querían hacer un cuadro de fútbol para entrar en la Liga de Soca. En la Liga de Soca, mirá. No va acá, en la Liga de Soca. Y yo siempre yo era contra, no quería que le hicieran. Pero hicimos el Olmo para jugar en Olmo, no contra el Ferro. Claro. Jugar con Olmo, en el Olmo. Ahí se sacó el Olmo, ahí se salió. Pero para jugar en Olmo, no, nunca jugar contra Ferro, porque los jugadores, muchos de ellos, jugadores que estaban en el Ferro, estaban jugando en el Ferro. Y ahí se hizo el Olmo. Y a través de eso se hace la formación o se inaugura el Club Olmo. Se funda el Club Olmo el 1 de noviembre de 1957. Sí, escuchame, vos no sabés, pero allá en aquel repecho, para allá tuvo la cancha por allá. Yo la conocí la cancha. Bueno, sí, sí. allá. El Olmo tuvo como 3 o 4 casas. Después la tuvo ahí, al lado del arroyo. Ahí donde vivía. Ahí la conocí también. Ahí. Y tuvo allá ahí donde están los gurises. Mira, ahí también la tuvo el Olmo. Ha tenido. Sí, y después el Olmo tuvo allá abajo y ahora tiene de este lado. O sea, cuando el Olmo vino para acá, que vino en el 70... Viste que conversando van aflorando seguro, temas, eso es lo bueno. En el 73-74 se trajo para acá, que lo trajo, había quedado sin jugar en Empalme, no estaba desafiliado, que lo tenía Julio Subeldía y no sé quién, y no habían dejado, el Finado Ferré, ¿viste? El padre de Ferré, seguro. Esos son los últimos que quedaron con el Olmo en Empalme Olmo, pues seguro, ellos no podían seguir más. Y bueno, se decidió traerlo para acá, y acá lo trajo Nilson Molina, Beto Castán
El Beto Castán. Sí, Claro. ¿te acordás de Beto Castán? Sí, claro. Luis Borges, mucha gente vieja que trajeron al Olmo para acá. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, estamos ahí. ¿Y dónde era la cancha de ferro en esa época? La cancha de ferro en ese momento era allá. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde ahora? Ah, mirá. Y antes era acá, frente ahí a la iglesia, había un campo ahí y ahí era la cancha del ferro. Ahí fue la cancha de ferro, mirá Sí. vos. Y aquella cancha era del Sol de América. Sol de América, mirá. Un cuadro que había acá en Empalme que se fundió. Y ahí después pasó a ser de ferrocarrilero. Ferrocarrilero se formó en AFE, por AFE. Por AFE. Y el Olmo se formó con gente que trabajaba en la fábrica. O sea, los jugadores del Olmo jugaban en el Olmo y jugaron en el Ferro. Los del Ferro jugaron en el Olmo y después fueron en el Ferro. Claro, se fueron o sea, gente del pueblo que no tiene nada que ver un cuadro con el otro. El clásico era porque, no sé ni por qué empezó. Los famosos clásicos. Claro. Que eran, Ferro y Olmo era eran tremendos. de apartar a caballo. Oh, Dios los libre. Siempre digo, vos jugás Ferro y el Olmo, en Olmo, Ferro y el Olmo, en Empalme, vos ves gente en la cancha, tanto de Olmo como la de Ferro, que no la ves más en la cancha de fútbol. Vienen solo a hacer partido. Solo hace partido. A ellos dos partidos. ¿Me entendés? Y era como Nacional Peñarol. Era Nacional Peñarol. Sí, acá era Nacional Y Peñarol. había ligas de mujeres. Pero Bubi, ¿no? seguro. Y los clásicos, el clásico de Ferro y Olmos, Claro. que se peleaban las mujeres. Sí, Hasta sí. las mujeres que peleaban en el clásico. Ay, se armaban cada uno. Cuando jugaba el Ferro y el Olmo, impagable. Te puedo asegurar que salías hasta en el diario. No, pero mayormente las mujeres. Me acuerdo la cancha del Olmo cuando estaba para arriba del arroyo, ahí del paso. Sí. Bueno, bajaban esa bajada agarradas del pelo. No me digas. Sí, ¿Qué te voy a decir del Olmo y el Ferro? Yo soy hincha rabiosa del Olmo. ¿Vos fuiste siempre hincha del Olmo? Siempre, hasta ahora. Tengo mi banderita del Olmo. ¿Ah, sí? Tengo mi medalla a los 100 años del Olmo ahí. Ah, mirá, no me contás más de eso. Y la pica, Olmo Ferro. Siempre fue una. Sí, o pica. Clásico Olmo Ferro. Claro. Pero en el clásico Olmo Ferro se armaban cada bola que. Se armaban líos, ¿no? Yo nunca entré en ninguna de esas peleas. Pero sí. ¿Cómo te aguantaste? Porque era una gurisa cuando era una gurisa, peleaban en la vieja. Sí, impresionante. Ah, no. Marungo siempre era el que armaba el lío más grande. Pero no peleaba. Y el primero que después. disparaba. Lloraba con la valijita. Sí. Era el que armaba el lío y que se escondía. Sí, se escondía con una valijita, ¿viste? Porque era el aguatero del Ferro. Claro. ¿Algunas veces vos metías lío y rajabas después? Contame eso. Una vuelta, echan al negro y viene el negro en medio de la cancha y le prende al pendagudo el juez. El negro le prendió. Y yo lo vi tan lindo y además. ¿Le pegaste también? No, que le pega cuando le voy a pegar una vuelta a la cabeza, a la cara. Se me cayó, ¿no? Bajé. Y en la entrada ahí me tiré por abajo y vi todo por ahí usando guillento. Le fui para casa. ¿Te fuiste para tu casa? No salí en todas las tardes. Sale bien, sale. No salí, todas las tardes no salí. ¿Vos conociste al policía aquel que era de... ¿Chipendale? Chipendale. A veces que me conocí Chipendale. Sí. Era bravo, ¿eh? Ese era fue el que acomodó el fútbol acá. Ah, porque ese daba garrote que... Trochimón daba garrote. Pero es que daba miedo ese milico, te veía en la calle. Era grandote. Y vos tenías vos... miedo que... Ese hijo daba palo también, ¿no? ¿Daba con un garrotazo, no? No, sacaba el sable. El sable. Una espada larga. Sí. No me digas. Y volaba la espada. ¿O sacaba el sable? Alguno le pegó en la falda. ¿Oh, sí? Sí. Un viejo panzón y quieto para dar sablazo. Los dejaba y sablazo en el lomo y no se paraba más. Pero un viejo gordo, ¿se acuerdan? Un viejo gordo, pero se hacía respetar, ¿eh? respetar. Loco no corría nadie. No. Pero con el sable ese, como un sable. Arrastraba el sable en el suelo y sacaba la vaina, con la vaina le encajaba en la panza y cuando se agachaba, en el lomo. Y ahí se tendieron, se paraba más, pero que en serio eso. No, los líos los paraba los líos. Paró los líos. Paraba los líos de Ferro. Sí, los líos de fútbol. Los líos de fútbol los paró él, solo él, no precisaba ayudante. Yo digo, yo siempre fui hincha del Ferro, pero nunca fui enemigo del Olmo. Claro. Porque el Olmo era un cuadro de mi pueblo. Sin lugar a dudas. Y a veces le ganaba al Ferro, habiendo en el Olmo jugadores que
que no habían jugado en el Ferro, que el Ferro lo rechazaba para traer jugadores de Montevideo. Y le ganaba el Olmo. Y le ganaba el Olmo. Aunque a mí me dolía como hincha de Ferro, sentía la satisfacción de ver hasta algunos gurises que eran amigos míos que estaban jugando en el Olmo. Esos son los problemas humanos que se repiten en todas las generaciones. Todas las generaciones. Y el amigo Machín, que tenía el Santa Rita, el Baby Fútbol, me invitó para compartir con él y entonces yo integré un par de años juntos los dos con Santa Rita. La comisión de Santa Rita. Santa Rita, que tuvo como cabeza principal a Machín, a Orlando Machín. Hubo alguien antes, ¿sí? Hubo alguien antes que yo no lo recuerdo. Por lo que yo tengo ida, inició Santa Rita por Robert Sosa. Y un Álvarez que tenía boliche que de boliche le habían puesto en Santa Rita. Por eso fue que le pusieron en Santa Rita. Pero yo estuve primero en el Santa Rita, era el cuadro que regenteaba sobre todo Machín, que es un tipo que yo aprecio mucho, muy sensible, que hablaba con los padres, que todo. Y el Trevo era patrón el principal. A Patrón, que es un tipo también con unas cualidades especiales, es un tipo que es era muy querido por los gurises, porque esas cosas no se inventan, si los gurises te quieren y te rodean y de cosas es porque vos tenés algo. Y el Trébol, ahí está donde están haciendo el liceo ahí, había un muchacho Proscopio. Y mi abuelo le dijimos armar el cuadro. Y le dijimos, hay que ponerle un nombre. Te pidieron a vos que lo ayudaras a dirigir el cuadro. Seguro. Y hay que ponerle un nombre. Y publicaron, y bueno, y saltaron bicicletas y el Trébol porque estaba el salón en el Trébol. Estaba el salón en el Trébol, y estaba atrás. ¿Y cómo era? ¿Había rivalidad? Sí, había... se peleaban por los ¿Se jugadores. peleaban? Porque es un pueblo chico y no había jugadores. No me digas. Se peleaban, sí. Los policías decían, che, vení, vamos para allá, vamos acá. Y iba el otro y le decía, vamos para allá. No, porque no había documentación, digamos. No había. Y había además una rivalidad grande. Yo me acuerdo, lo primero que se hizo fue jugar un partido entre los jugadores del Trébol y Santa Rita, cambiándose las camisetas. Los que eran del Trébol se ponían las camisetas de Santa Rita y había gurises que no querían. Pero habían algunos que ni querían venir a jugar a Santa Rita o de los Santa al revés, que no querían ir a jugar al Trébol. Pero había algunos que estaban ahí y los llevaban. ¿Y había guris suficiente como para tantas? No había mucho, ¿no? Pero venían de ¿Venían de otros lados? Y venían de otros lados, sí. ¿De dónde venía María? De Pando, del Rincón, no me digas. Salina, de todos lados venían. Y bueno, estaban superviviendo esos dos cuadros, Santa Rita y el Trébol, con muchas dificultades. Porque no habían un juego de camiseta para 3 categorías o para 2. Pelota habían muy poquitas. Había un cambio y se la sacaba. Claro, si no había no había. Había una que lo usaba la de 9 y se la sacaba la de 9 y se la ponía la de 10. La camiseta no tenían su camisetita con el nombre del coso, ¿viste? Y muchos gurises no tenían championes. Y yo me acuerdo que había una bolsa en la cual gurises que dejaban de usar los zapatos porque le creció el pie, le quedaron chicos, porque el padre le compró uno nuevo, iban a la bolsa. Y el que no tenía, vení, a ver si te queda bien, vení. El problema era que llegó un momento que ya era tanto la cantidad de muchachos y todas esas cosas, se fue agrandando el fútbol. Entonces la plata que se recaudaba no daba para cubrir los dos cuadros. Y entonces un día con el Flaco de Yoca, hablando así, no sé si fue en la fábrica o dónde fue, empezamos a decir, ¿por qué no hablamos con Machín y con Patrón y que se unan los dos cuadros? Porque para un cuadro sí había. Entonces fue así. Entonces yo le di la idea a Machín y a Patrón ahí de hacer una unión, juntar los dos cuadros. Y nació la unión. Y nació la unión ahí. Entonces hicimos una reunión, Nelson Hernández estaba también. Y los reunimos a ellos, ¿viste? Y bueno, estaba todo bien, y ya se hizo la unión, ¿viste?
Entonces las camisetas, bueno, el color de Santa Rita y el color del trébol. Santa Rita tenía la camiseta roja y el trébol tiene la camiseta con el color del Peñarol. Por eso sí, la camiseta es roja con amarillo. Con amarillo. Acá, ahí arrancó. Ahí arrancó. Decimos Unión de Empalme Olmo. Pero el nombre que le pusimos prioritariamente era Unión Empalme Olmo. Era eso. Era la unión de dos cuadros de empalme. Mirá vos. Y había algo, un simbolismo ahí. Unión Empalme Olmo, ¿no? Y después cuando se unieron, bueno, ahí se hizo fuerte. Claro. Ya había varias categorías, ¿no? Sí, estaba ahí. Eran 6 categorías. 6 categorías. En aquella época, ¿no? ¿Cómo, si un gurí se pasaba de altura, cómo era? ¿Se cambiaba de categoría? Había por altura. Sí. Sí, tenía 13 años, por ejemplo. Por la de 12 está pasado, por la de 13 está pasado. Está pasado, tengo 13. ¿Y no se podía arreglar de alguna manera? ¿Hacer el gurí agacharse o algo? Había una manera, sí. Y yo qué sé, había alguna trampita se mandaba. Algunos que sabían que de repente que haciéndolo caminar mucho parece que le bajaba un poco la altura. Y bueno, los medían ahí todo y lo fichaban ya porque el domingo jugamos el clásico, el primer partido del campeonato. Y a Martín se le pasaba uno. Se le De pasaba los de 13 años, tenía que ir para los de 14. Ah. Y lo hizo ir corriendo del Urupán a la estación de Afre. Ya vamos. Y seguí corriendo. ¿Sí? A la estación. Y acomodé el papel, llevé el papel para atrás corriendo. Pero vas corriendo y venís corriendo, le dije. Salió con él y le dio el pum pum. Y llegan bañados en agua los dos. Con permiso, dice Martín, con permiso. Don Mario, perdónenme muchacho, dice. Don Mario, perdóneme, mídame este gurí, porque usted me lo midió mal. Ya me venido otra vez, dice, para mí se equivocaron. Y no sé si había bajado 1 centímetro o 2, no sé qué. Y se armó un marullo bárbaro. Y yo digo, ¿cómo me las cobro yo con Martín? Decía yo. Digo, este me jode porque... Y bueno, estaba bien, los patrones ahí vienen el patrón. No fuiste, no. ¿Qué tenía que tener otro pasado de altura? Si lo fichan allí, no me digan. Seguro, sí, seguro. Ah, y a mí se me pasaba el papo. ¿A correr también, no? No, pero yo no, me venían al otro día o los 2 días, venían a fichármelo acá. Me le digo, bueno, una cosa, voy a hablar con usted, papo, y usted tiene eso. Bueno, él mañana van a venir a fichar. Pero él tiene que estar toda la mañana hasta que yo lo mande a buscar, que él no se levanta. Él tiene que estar toda la mañana acostado. Cuando yo lo mandé a buscar, le dijo, él tiene que salir corriendo. Bueno, vinieron a fichar. No está, no, sí, se me queda uno, le digo, se ficharon. Andá, José, le digo, corriendo, anda a buscarlo, le digo, cazarlo el pelo y echarlo y agarrarlo. Yo mal. Dale esa bandija, dale vos, siempre le digo, el último le digo, siempre, yo hay que irte a buscarlo. Ay, dice Mario, son criaturas, son niños, dice Mario. Bueno, pase, son míos. Ah, está bien, puedes jugar nomás, en la categoría. Andate. Bajá cuanto antes. Vos haces correr, merma. Sí. Y si te quedás acostado, vos te medías en la noche, te medí y pasás hasta el otro día acostado y medí a ver si no medís más. No me digas, mirá. Sí, señor. Pero yo si me sacaban el papo era de 12, yo, adiós, y moría. Mirá vos, así que para tu achicado te dejaban acostado. Esto varió el frío y el agua y la nieve y las inundaciones. Esta historia varió todo. No. Qué jugada. ¿Dónde era el Charrúa, chicos? El Charrúa era en lo que es hoy la calle Pando, que sale de la cancha Unión hacia arriba, hacia la vía. 2 casas antes de llegar a la vía mano izquierda. Era un lugar, un terreno baldío lleno de chircas, en el cual cortaron las chircas y hicieron las pistas. O sea que se bailaban sobre el pasto. No, se hizo una pista de tosca. Se hizo una pista de tosca.
tosca pisonadita muy prolija. Ah, mirá. Al mismo tiempo era... Habían hecho con asada, no sé quién habrá sido, alguno de ahí del barrio Sancone había cortado todas las chircas. Y se llamaba el charrúa. Charrúa, Se sí. bailaba los domingos de tarde. Claro. Y se bailaba en el pasto. Claro, habían hecho un Ahí recuadro. está, baila en el pasto. Se bailaba en el pasto. Sí. Se bailaba en el pasto. Quedaban enredados los espartillos. Sí, pero no importaba. ¿Por el barrio Sancone también? Sí, si no me equivoco, estuvo más o menos por la zona ahí donde vive, donde vivía el Alberto Grandi, por ahí, viste, por esa zona ahí. En esa zona ahí estaba. Es por donde está la Olga, por ahí me parece. ¿Qué te acordás? El viejo Martínez, ¿cómo era que decía? Esa risa, cuando Rayito no haga esa risa, me está acordando de alguna. Dale, contá. No, el viejo Martínez, el marido de la vieja Rosa. El rancho de la Cambicha. El rancho de la Cambicha. El rancho de la Cambicha. ¿Llegaste a conocer? Sí, claro. El viejo se pasaba con eso, el rancho de la Cambicha. Que ya al final ni sé. Rodríguez. No supo lo que pasó en el rancho de la Cambicha anoche. Le encajaron una puñalada a Rana Figueredo. Era toda mentira. Era mentira. Qué viejo mentiroso ese. Era aquel bozarrón que tenía el viejo. Era un viejo grandísimo. ¿El charrúa fue antes que el trébol? El charrúa fue antes. Lo armó Nilo Caballero y Miguel Caballero. Nilo Caballero, el payador. Y Miguel. Y después era... No era tablao, era, pero se le decía otro nombre, no me acuerdo en este momento. Recreo. Recreo trébol. Recreo se le decía. Porque viste que la palabra recreo... al trébol decís vos. Sí, pero antes de ser el trébol se le llamaba recreo charrúa. Ah, pero en el mismo lugar era. No estaba ahí, no estaba en el mismo lugar, estaba a media cuadra, digamos. Mirá. El recreo charrúa estaba acá y después cuando Tabeira y Miguel Caballero agarraron las riendas del tablao, lo mudaron cuando estuvo un montón de años a mitad de cuadra, pero allí a 20 metros. Y ahí fue que nació el trébol. Pero en su principio era el recreo, el charrúa. ¿Y al charrúa alcanzaste a ir? No. Sí, los domingos tarde. ¿Los domingos tarde? Sí, íbamos, pero no bailaba porque en esa época yo no tenía los 15 años, no. Íbamos a mirar nomás, ¿viste? Salíamos a mirar, pero no bailar, no, porque si no tenías 15 no bailabas. No te dejaban, ¿viste? ¿Y era un salón o era una pista nomás? No, era el campo nomás. ¿El campo nomás sí, también? Sí, era campo. Era campo nomás que habían recortado las chircas y ahí se bailaba. Habían puesto como una cosita marcando la pista, ponele, y ahí bailaban, sí, porque ahí en la época... ¿Qué música era eso en aquella época? Y llevarían a una radio, eso no me acuerdo la música. ¿Algunos pasodobles, alguna cosa de esa? Y sí, tango, de todo un poco. Sí. Y el club estaba así, pero con sus bailes, ¿viste? Bailes de carnaval, se hacían muy buenas, se hacían tablados, ¿viste? Ahí, ¿cómo te puedo decir? En la esquina, ahí en la esquina digamos, frente al club, ahí en esa esquina, ahí se hacían tablados, lo hacía el ferrocarril, incluso ponían, o sea, se hacían tipo corso y desfile así, todo con la vuelta esa, digamos, con luces de colores, lamparitas de colores, ¿viste? De todo. Eran pintadas las lámparas. Sí, claro. Las pintaban en el ferrocarril. Y se hacían desfiles hoy de carnaval, me acuerdo, con carros alegóricos. Mira. Ahora hay otra historia que es linda, porque un año nunca se había hecho acá, la fiesta de la vendimia. Había una familia gallina, acá la única que podía presentarse como reina era la hija mayor de esa familia. Bueno, la prepararon, ahora había que conseguir una carreta, adornarla toda, viste, con cosas. Pero se presentó una muchacha del 34, ahí de la carretera Salina, que era hija de Coralia, de los Coralia, que eran todos bodegueros. Eran todos bodegueros. Bueno, y buscar a uno que manejara la carreta con los bueyes, porque había que pasear a la reina, darle todas esas vueltas por la plazoleta esa frente a la estación, ¿viste? Una carreta toda adornada como para la vendimia. ¿A quién eligieron de carretero? Porque sabía manejar a los bueyes. Al negro Fernández. El negro era un muchachón grande, joven. Sí. Cuando le dije, pero tenés 2 reinas para pasear, negro. Primero vas a pasear a la de acá. Las daban vueltas. Dice, después tenés que...
Ah, no, dijo el negro, yo a la de acá sí pero yo a esa de ahí, yo no la paseo. No, negro, no, ¿cómo? Porque era medio grúa, así, ¿viste? Sí, era medio así. No, negro, no, ¿cómo va? Ay, no se puede hacer un desprecio, ¿no? Vos tenés que pasearla igual que a la de acá. Ya sabés, Bueno, no dijo nada el negro, bueno, empezó el desfile, la gente con los autos adornados y todo, empezaron, el negro paseaba a la reina de acá, la paseaba, era una maravilla aquella carreta con una reina con un traje precioso, todo así, bueno. Después la bajaron ahí en el club y subió la otra reina. El negro le picaneaba los bueyes y la reina iba haciendo el ¿Te acordás de la cancha de básquetbol en aquella época? Sí, o el club, los bailes. ¿Qué te acordás de todo eso? Mira, el Uruguayo del Este fue, sin lugar a duda, un baluarte de todos nosotros, de las barras grandes que teníamos en esos tiempos. ¿Te acordás de en el club algún evento importante en esa época en tu juventud? ¿Algún baile importante? ¿Algún cantante famoso que haya venido? Bueno, algo, el que vino que yo algo. me vi en una foto que yo no desconocía esa foto fue Castillo. Alberto Castillo. Pero yo recuerdo la Miriam Raba con su madre, las Vizcaíno con su madre. Todas las madres sentadas alrededor del salón. Algunas en la ventana. A mí me gustaban mucho los bailes, pero salíamos con mamá. ¿Y a dónde iban los bailes? A los bailes se iba con la madre. Sí, claro. Sí. Más que yo vivíamos en el campo, ¿viste? Claro. Los bailes del club eran familiares, iban los abuelos, iba toda la familia iba a los bailes del club. Yo siendo chica recuerdo que me subían a una silla porque me pisaban toda, que venía Alberto Castillo. Y recuerdo a Alberto Castillo cantando al lado de La Palma, que creo que todavía está, que habían hecho el escenario afuera porque era tanta la gente que no cabían adentro del club, ¿viste? ¿Cuál era la medida mía? Bailaba hasta las 2 de la mañana, bailaba con las muchachas. Sí. Y después empezaban en una punta del salón con las madres, que en ese tiempo iban todas las madres a acompañar a las hijas y cerraba toda la vuelta del salón ahí. No me diga. Terminaba a las 5 y pico de la mañana de bailar con todas las madres, cada veteranas bailarinas que me dejaban mareado. Era divino. Y ahí aprendí a bailar. Pero estaba buena esa técnica, ¿no? Era como el reuma, atacaba a todas las viejas. Como el reumatismo. Y el Fito pasaba bailando, porque el Fito fue un tipo fenomenal, pasaba bailando, paraba en la ventana y le decía, señora, ¿cómo van las críticas? ¿Cómo era el asunto acá, el club? ¿Cómo que ya empezabas a ir a los bailes? Claro, a mí hasta que casi cumplí los 15 años no me dejaban ir a los bailes. Iba así como mamá y papá, de niña. Se hacían los bailes en la pista, me acuerdo, se ponían un parlante en el tablero del básquetbol y otro tablante y se juntaba gente. ¿Se hacían los bailes ahí, así? ¿La pista donde está la cancha de básquetbol? Sí, ahí. Pero muchachos, vos venías ahí y era una pobladera y estaban hasta la madrugada, meta baile. Y era episodio de Balastro, ¿no? De Balastro. Y yo me acuerdo cuando se hizo el hormigón, me acuerdo que yo me fue un 8 de febrero, no me acuerdo del año bien, que viste que hicieron una coleta, todo, unos donaban una bolsa Poland, toda una cosa, y así fue que hicieron la primera pista de hormigón, ¿viste? Y después ya, claro, cuando tuve 14 años, creo que me dejaron ir al primer baile, que hacíamos muchas matinés. La matiné los domingos como a las 5, ¿no? Como a las 4. Sí, de tardecita, un poquito más de tardecita, antes de empezar el cine. Antes de empezar el cine, o sea que era que un par de horas. Un par de horas, se bailaba y después ya cuando empezaban a poner un poquito más bajo, un poquito más alta la música, ya eso indicaba que terminaba la matiné porque después empezaba el cine. Y bueno, y lo social, la sociedad era juntarnos, es decir, las reuniones en la estación de ferrocarril, ver pasar los trenes y después nos íbamos para el club, bailábamos la matiné, después se ponían la silla y veíamos el cine. Claro. La matiné era que de las 5 a las 7. Sí, era corta, era porque ¿sabés qué pasa? Después venía el cine, había que arreglar todo porque después a las 9 empezaba el cine. Tenían que arreglar las sillas, todo, ¿viste? Para el cine. Y ya hubo
No, Hugo sí. Hugo fue el no. primero que hubo con el tema de la Pienso que máquina. haya sido Hugo. El Yo Hugo, siempre ¿no? veía a Hugo subir por las escaleritas de afuera. El cine comienza ahí. Se progresaba mucho con el ferrocarril. En el año 30 llega la luz eléctrica, y todo lo que se vino, ¿no? Y ya en los años 30, ya el club compró un proyector y se empezó a dar cine. El cine era precioso. El acomodador o el boletero, ¿no te Vos acordás? sabés que no, lo único que me acuerdo de Hugo Cabrera, que era el que pasaba Hugo, el la película, después con y Oscar Emilio Barindelli fue el primero con el Nene Canal. Y estaba Y después Marungo el acomodador. Marungo estuvo ¿Y de qué te- acomodador. y qué te- ¿Por qué se ríen? ¿A qué una judía le han hecho? Todos le hicimos judía a Marungo. Todo, pero... Pero ya nos contaba que sí que le damos con la gomita. La chancha era uno de los que tenía cariño, me parece que la chancha, yo qué sé, no sé. Pero Marungo era tan Carmelo alegre que era. no se hacía problema. Dice que le salía con la cabeza así. ¿viste? Quedó el Gordo Rossi de proyeccionista y yo fui para ayudarlo. Y bueno, ahí estuvimos con el Gordo. Bueno, el Gordo más acá relajo. ¿Sí? Aparecían, ¿sabes? Las super fortalezas volantes, esas, ¿viste? ¿Ves? Así. Y a medida que, ¿sabes? Aparecían, el Gordo le empezaba a dar volumen. Cuando llenaban la pantalla, era el cruce así. Bueno. Y bueno, y después ya nos veníamos en grupo a la estación a mirar el tren de Minas. Era una gran diversión. Y se cruzaban dos trenes y ahí, bueno, después que se iban los dos trenes. Quedaba una sensación de soledad, ¿no? Después que se iban los trenes, ¿no? Claro, a mí me se pasaba como que eso. se Como que se terminaba el terminaba domingo. aquel momento. Claro, se terminaba el fin de semana, los días ya otra vez a estudiar, algo así. Pero los domingos era eso. Y los domingos la salida que teníamos cuando jugaba el Ferro acá y a ver al Ferro, Ir a ver al Ferro. seguro. Después veníamos a merendar, a cambiarnos, íbamos a la casa de una amiga, íbamos al club que el cine empezaba a las 9. Había sábado y domingo. Sí, había matiné ¿Y la primero. matiné? Entonces, un ratito se sacaba menos de la mitad los bancos del cine y bailábamos con la discoteca. El pasatiempo que teníamos en la tarde era ir a la estación a ver los trenes. ¿Eh? Contame de eso, ¿qué te acordás de Y eso? sí, el tren estás loco. Porque se cruzaban los trenes, ¿no? Era, Claro, Dale. 5:30 de la tarde salía un local. El local se hacia Montevideo. Que regresaba después de noche a las 11 y pico de la noche. Después tenía 7:20, tenía Mina para Mina y venía uno de Punta del Este. ¿Te acordás que se cruzaban ahí a las 7:20 más o menos ahí? ¿Está? Después estaba 8 menos 10, venía uno de Mina. De nosotros los juveniles. Ir a la estación. Ir a la estación. Contame eso, contame que me interesa. ¿Cómo la gente? Porque nosotros en Palme íbamos. Bueno, Bueno, acá cuéntame. igual. Acá íbamos a la estación a las 8 de la noche porque venía el tren de Mina, que uno que iba para Mina, el otro que iba para Montevideo. Y era tanta gente que algunos, cuando íbamos para el cine, viste, que íbamos al Cineastro o al Cine Artigas, íbamos a la estación a tomar el tren. Ónibus, casi nunca. Lo veníamos en ónibus, después que lo veníamos en Tapia o algún ónibus de esto, pero íbamos en tren. ¿Y qué importancia el tema de la estación? ¿Se acuerdan cuando veníamos todos a ver pasar los trenes y a dragonear las gurisas? De dragonear decíamos en aquella época, ¿te acordás? Las gurisas de las las bichábamos, ¿te acordás? Yo no. Bueno, dale, vos no te hagas el vivo que vos también, dale. Bueno, contame alguna historia de esa, dale. Pero vos sabés que eso eran todas las estaciones, no era acá solo. ¿No era acá solo? No, eran todas las estaciones, porque siempre se siente, hablás con uno, hablás con otro, en Miguel, Mont, todo, siempre la estación era algo. Y acá anécdotas, yo que sé, hay miles. Y ese tren salía del puerto cuando llegaba el vapor de la carrera. Y en verano viajaban todos los artistas argentinos. Pero nosotros de jóvenes conocimos a todos, a Hugo el Carril, a Mirta Legrand, a las hermanas Legrand, a todas esas artistas que hoy son mayores, ¿viste? Algunas ya no existen. Eso, todos viajaban a Punta del Este. ¿Los conocían cuando paraban paraban y cuando estaban en la estación ahí ustedes? No. Íbamos a la estación. Con la estación ahí los veía. Entonces ya Tavares, que era el que andaba dentro, era como el inspector de todo y trataba, hablaba inglés y todo. ¿Ah, sí? El punto de encuentro era la estación de AFE, cuando pasaban los trenes, fundamentalmente cuando se cruzaban los trenes que venían y iban para Punta del Este. Allí era un mundo de gente para ver las
las chicas lindas, bonitas que pasaban en el tren. En el Club Uruguayo se hacían las matines de los domingos. Y venía gente de Toledo, venía gente de todos lados. La matinée de los domingos era con música, con disco, no claro, orquesta, no, una todos cosa los más muchachos, simple y la juventud. Toda esa gente, ¿viste? Íbamos todos al club. Después se iban en el cruce de los trenes. Los que venían de otro lado se iban, 8:30, que era el cruce de Tren de Minas con Punta del Este. Era Guarentería, saca una vuelta, uno loco. Seguro siempre venían. ¿Vos te acordás de aquellos algunos holandeses, aquellos que tenían la ventanilla arriba? Sí, alta, sí, ¿viste? sí. Y venían unos locos ahí. Seguro había muchachas, gurisas en la estación, porque era un mundo de gente aquello. ¿Vos te acordás? ¿Vos lo viste? Sí. Pero era la atracción del pueblo, de la estación. Todo el mundo era a ver, claro. Había, no te digo que 200, pero 50, 60 personas había en la estación. Cuando venían los trenes, ¿viste? Pum, papá y pum, papá allá. Este loco, no sé qué, le gritaban una chiquilina, una muchacha de acá del pueblo. Los que venían en el tren. Los venían en el tren. Y se conversaba y yo le digo que yo lo... salió el ruido, yo con un diario volado, casi un poquito antes de llegar a la casilla de señales allá. Y cuando arrancó el tren, y nosotros, ¿qué? No sé qué. Y estos seguían hablando. Seguro, gritando, rajando nosotros. Y vos sabés que pegó un salto Raúl, y oye, ¡bla! Pero vos sabés que hasta se vio el tren y el tipo iba con la cabeza afuera, lo mató. Sí. El diario lo partió. Raúl, contábamos, había una vez que paró el tren, había unos guasos ahí, unos gansos. Ah, seguro, sí, todos los domingos uno venía allí. Porque nosotros no éramos los gansos los que venían en el tren. Se sabe que nosotros éramos vivos. Nosotros vivos el pueblo, sí. Y contá eso. Y las muchachas estaban, como todos, como habíamos hombres, había mujeres, compañeras nuestras, amigas. Y seguro, paró el tren y así siempre los trenes los domingos venían los salones, la gente parada de la playa. Y le empezaron a decir cosas a las mujeres, ¿no? Y yo me corrí unos metros para adelante allí. Cuando arrancó el tren uno iba con la cabeza así, mirando para atrás, diciendo cosas. Pero le puse el puño, como quien dice, pero le dio vuelta la cara. Ya no iba ligero, el tren recién había arrancado, pero cuando vos venís a enfrentar con una cosa... se desapareció. Pobre hombre. Ahí salió el viejo Oscar. Habrá metido la cabeza para adentro, ¿sabes cómo? Y no se quiso bajar, bueno. No se quiso bajar. Le chistaba, ¿no? Para que parara. Ese sí es el caso, digo yo. Qué va. Y de esas no se sabe. Pero Uruguayo del Este tenías una particularidad. En aquellos tiempos, si no ibas de saco y corbata, no podías entrar. Del club Empalme. El club del Uruguayo del Este. ¿Qué se acuerdan de los bailes? De los bailes, por ejemplo, el padre de José Lo era el presidente. No te dejaba entrar sin traje. En Capora. Sí. Seguro, porque había una rigidez ahí, ¿no? Traje y corbata, se están riendo de mí. No, vos, Elda, había cierta rigidez, como que sí, había una, el Capora era bastante. ¿Sí? Sí. Y él era el presidente si no tenía... ¿Había algún negro en esa época? ¿Había algún negro no? Negro tampoco. No entraba sin corbata al salón. Eran duros, ¿eh? No dejaban, venían camisa y corbata al salón. No. Las cosas que hacía mi marido, que trabajaba de noche en la estación, en el turno de la noche, cuando había baile. Entonces Pusi, que estaba de portero, Pusi que le prestaba la corbata. Para entrar a bailar un ratito mientras no pasaban los trenes, ¿viste? Mirá, pero no entraba. No entraba. Eran duros, ¿no? Sí, no entraba nadie. Sí. Porque en el club, se reservaban el derecho de admisión. El club era rígido, ¿no? Claro, el club había que ir de saco y corbata. Claro. Era la época que tenían que ir de traje. Yo me acuerdo, en mi caso me acuerdo que para cada baile tenías que tener un vestido distinto, porque por lo general, si podías hacerte un vestido distinto, sí, ¿viste? Y yo pienso que sería por ese lado, surgió, pienso yo, no sé, porque en esa época el club era así, como un poco selectivo quizás. Claro. Y porque en el club no, en el club era más... tenías que ir de traje y de corbata y... Sí, no te dejaban entrar. No, era muy formal, era precioso el salón, estaba muy lindo arreglado y habían obras de teatro. Chicos, ¿y te acordás del teatro, algo del teatro del club, algo de esa época, algún personaje, alguna obra, Boblino, alguno que te acuerdes? Siempre hubo en el Uruguayo del Este,
grandes conjuntos no, grupos numerosos de gente que hacía teatro, lo cual me tocó compartir en alguna oportunidad. Contanos algo del teatro, Nelson, del teatro en aquella época tuya, ¿te acordás? De los grupos, ¿quiénes resaltaban? Bueno, en Palme siempre fue un pueblo de teatro, Claro. siempre fue un pueblo. Sí. Fue, ya te digo, de los tiempos de Amílcar Boglino, que está considerado un actorazo. Boglino, Carlitos Silluti. ¿Boglino vino por el ferrocarril acá o qué? Sí, era ferroviario, vivía por ahí. Vivía acá, en una de estas. En la que vive de León. Y hay algo inolvidable, un recuerdo inolvidable de una obra de Florencio Sánchez cuando las papas queman. Esa obra fue fantástica, se repitieron 2 o 3 veces en el club, se dio en Pando, se dio en Atlántida, y integramos junto con el grupo, lógicamente que los papeles nuestros eran cortitos, por nuestra inexperiencia, por nuestra juventud, y los directores de ese grupo fueron el Hugo Cabrera y el Pocho Alonso. Y después teníamos grandes personajes y algo importantísimo para que eso se llevara adelante fue la actuación de Nelson Hernández haciendo el papel de alemán y Teresa Cabrera haciendo el papel de la hija del alemán. El papel del alemán cuando las papas queman, aquel que decía Frida. Frida, sí. Ese era bueno, yo me acuerdo, sí. Sacó el pistola y pum, pum, pum. ¡Oh! Sí, me acuerdo, yo un gurí, sí, claro, me acuerdo. Aquello no... Sí. Nelson, y lo que vos me decías del club, de que había cierta formalidad o cierta, no sé si se dice clasismo o qué, como que había un freno, ¿eso fue causa del resurgimiento del trébol, que era otra clase de gente o otra un poco más modesto, o gente más humilde o gente, como Claro. que ahí no había freno, ahí iba Claro. cualquiera, fuimos, yo frecuenté muchísimo, yo frecuenté los dos lados, ¿no? Pero te quiero decir, podía haber sido eso lo que empujó a que fuera el trébol fuera creado. La gente se sentía con más libertad. Más libertad. ¿Por qué razón surgió el trébol? ¿Te parece que había una diferencia en la manera del trato hacia Y no sé, hacia la porque gente, eso fue un... más etiqueta el Claro, el el club trébol? en ese tiempo tenía su vamos a decir, su reglamento, ¿viste? Vos tenías que ir de saco y corbata. En ese tiempo, por ejemplo, los carnavales se hacían, todo típica, ¿viste? En aquellos tiempos todavía no salió la cumbiamba, esa cosa no había. Tropicales no Sí, existían. sí. Era típica nomás. Sí. Bueno, y yo me acuerdo, por ejemplo, el último baile que hicimos, que yo estaba en una comisión de esa, dijimos, bueno, nunca más. Porque se hicieron 3 bailes de carnaval, creo, y no venía nadie. Se empezaban a ir para otros lados, ¿viste? ¿Y por qué habrá sido? Y yo qué sé, ¿viste? Ya, o sea, la viejada que venía ya se fue terminando un poco, ya no salían tanto. Y la juventud ya se iba para otro lado. ¿Por qué se hizo el trébol? ¿Por qué se creó el trébol? ¿Te acordás que el club era medio como que había ciertos códigos? En el uruguayo. En el uruguayo. Pero fue en el uruguayo vos tenías que ir de el hombre de traje y la mujer de vestido de fiesta. No era porque fuera malo eso. No, Simplemente claro, era no. una costumbre saludable del pueblo. Claro. Porque realmente después a veces se degeneran mucho las cosas y se piensa que era antipatía. No, para mí no era antipatía. Pero ahí se forma el trébol. Y se arma el trébol con un volumen de asistencia impresionante. Contrarrestaba un poco con lo que era el uruguayo del este, que era un poco elitista, vamos a decir la verdad. Era, ¿no? Yo también lo he manifestado. Claro. En primer término, para ser socio del uruguayo del este había que ser ferroviario, lo decían los estatutos. Son los ferroviarios, mirá. Sí. Y si no, tenía que presentarte a algunos otros socios y cosas, pero era bastante ligado al ferrocarril, hasta su nombre, uruguayo del este, que uruguayo del este era la línea ferroviaria que se iniciaba acá. La gente que venía de todas partes porque traían orquestas buenas y no cabía la gente, porque realmente no cabía la gente, habían del kilómetro 40 a toda la gente que venía ahí, la gente que había venido de otros pueblos, que no accedía al uruguayo del este, porque no le gustaba la burocracia de la corbata, ¿viste? Claro. Y esa fue un poco la diferencia que existió. ¿Viste? El que vino de afuera no estaba acostumbrado a eso. Sí. Nelson, ¿y en esa época estaba el trébol también? No. El trébol estuvo después. Después estuvo el trébol. Sí, después. Pero sí, ya prácticamente, mirá que después al poco tiempo, que ya te digo que se hizo ese último carnaval acá, ya empezó el trébol y seguro ya empezaron a hacer. Por todos lados había baile. Sí. Cuando
Cuando los bailes son del club, ¿vos te acordás de que estaba el trébol? Sí. ¿Y te acordás? ¿Vos alcanzaste a ir al trébol? Sí. Ay, decímelo a mí. Contame. Sabés que el trébol traía las orquestas casi que mejores que el club, porque al club a veces le costaba otro tipo de música también, otro tipo de música. Y bueno, vos no sabés lo que es correr todo ese hormigón para venir a bailar con la orquesta que iba a empezar a tocar en el trébol, porque ya sabíamos más o menos las horas. Claro. ¿Vos sabés lo que es correr todo eso del club al trébol? ¿Cuántas cuadras? Impresionante. Y cuando no había... Se iba en un baile y cuando... Claro, bailábamos media hora con la que nos gustaba y después íbamos allá. Y bueno, si te digo que en carnaval nos comprábamos zapatos bajos porque el trébol desarmaba. No íbamos a ir con los taquitos alfiler porque la chapita se te desarmaba. Mirá, el trébol trajo figuras famosas. Sí, el trébol trajo muy buena orquesta. Los tiempos de los bailes, vino Walter Méndez, vino Raciate, vino yo que sé, un montón de gente que no me acuerdo en este momento. ¿Qué bailes iban? Íbamos a mis hijos, al trébol. Ahí va, bueno, contame. El trébol baila. Sí. El trébol baila. Pasaba la moto, el trébol baila, las orquestas que venían. El trébol baila, la publicidad, ¿no? Sí, la publicidad el trébol baila. El trébol baila. A ver, vamos al trébol. ¿Qué se acuerdan del trébol? Ah, el trébol. Mirá que a pesar del salón lo modesto que era. Mirá las caras grande que ponen. Baile. Mirá las caras. A ver, bueno, contame, Nero, contame el trébol, dale. El trébol no era lindo porque para uno que recién se iniciaban los bailes, servía porque iba toda gente común, toda gente de Empalme, de todo el paisanaje de Cañada Grande, venía todo ahí. Las primeras que hubieron acá, la típica Compás del 40. Con Edgardo González. Con Edgardo González, el bandoneón y claro, no me acuerdo, los demás muchachos no eran de acá, me acuerdo de Edgardo, no eran de acá en Palme, serían del 40. Claro. 4 bandoneones y un pianista. Bueno, ahí arrancamos el baile. Era la época que se llevaban 2 típicas a un baile, 2 típicas y 2 sonoras. ¿Me entendés? Era lo que se llevaba. Estaba Rodolfo Unpierre, estaba... acá había montones. ¿Y salones? Ya Panamericana. Ya Panamericana. Que era en Palmeón. Los Fregidos, los hermanos Fregidos, claro. Pero la anécdota más linda del trébol era que cuando estaba feo, por ejemplo, como está hoy esta calle, en esas calles también se armaba barro. Y había barro de trébol en la noche, ¿no? No nos quedábamos, no nos íbamos a quedar porque hubiera barro en la calle. Claro. Pero no íbamos a entrar con los zapatos que de repente estaban sucios. Entonces... Ay, no sabía. Bolsa de nylon, éramos no sé cuántas veníamos al trébol. Entonces era todo. Bolsa de nylon. ¿Bolsa de nylon los pies? No, los zapatos para cambiarlos. Antes de entrar al trébol. ¿Y dónde los dejaban? Sí, acordate después la chica donde lo habíamos dejado cuando nos íbamos. Tanto a mis hijos como acá, como al trébol, íbamos en zapatillas. Y llevábamos los zapatos en una bolsita nylon. Ah, mirá. Y que cuando íbamos llegando nos sacábamos las zapatillas, nos poníamos los zapatos, las zapatillas en la bolsita de nylon, abajo de los caños de los pasos nivel, ¿viste? Cuando volvíamos sacábamos las zapatillas de ahí, siempre y cuando no lloviera. Cuando llovíamos no la encontrábamos más las zapatillas. No me digas. Pero muchachos, eso era siempre. Y sí, se iba caminando de aquí a allá, calle tierra, cuando llegaba allá... Pozo y agua. Pero cuando llegaba allá, llegaba sin taco. Claro. Entonces... hacíamos eso, íbamos de zapatillas, nos cambiábamos y entrábamos los zapatos. Después salíamos y nos cambiamos de vuelta. Nosotros íbamos en carnaval. ¿Solo en carnaval? El jueves de carnaval que nos disfrazábamos. O sea que iban solo en carnaval y disfrazadas. Y disfrazadas. No te puedo. ¿Y durante el año no? Algún otro baile sí. Iban a otro baile. Sí, algún otro baile sí. ¿Y Chicha, ¿y alguna vez fuiste al trébol? Sí, también. No. ¿Nunca fuiste al trébol? ¿Por qué nunca fuimos porque había tantas peleas, mamá no quería. ¿Oh, sí? No le gustaba el trébol. ¿Habían peleas? Habían peleas, se agarraban de las mechas. Cada pelea terrible había. Sí, porque venía gente de todos lados. Bueno, una vuelta fuimos en verano, venía Panchito Nolé. Pleno verano, que sería carnaval, ponerle como menos. Se vino una lluvia, pero una lluvia que aquello se inundó todo. Y Panchito Nolé me quedó para la historia de paraguas dentro del trébol. ¿De paraguas dentro del trébol? Yo creo que nos mojábamos menos afuera que adentro. Lo único que tenía el trébol, que por ejemplo venían los guancos en aquellos tiempos, o Cuarteto Imperial o los iracundos. Eso sí,
arriba vino también. El sol entraba por la rejilla, viste que era todo de costanero. Sí. Porque venían a las 8 de la mañana la orquesta, viste. Sí. Porque viste orquestas grandes en el trébol, no sé por qué. Pero yo me acuerdo que estábamos bailando. El último seguro, escalón, esperando hasta el último escalón, ya te digo, el sol entraba por las ventanas, viste, por los agujeros de las esperando a lo iracundo y venían, no es que no, venían, lo iracundo. Pero la gente no se movía ahí. No se movía. Lleno, siempre. Ya se bailaba de día, porque la gente bailaba o miraba las No, se bailaba. Estaba también el baile de Olmo. Mis hijos. Claro. Pero ya no se iba tanto, pero el trébol era normal. ¿Pero qué te acordás del trébol? Contame el trébol, dale vos. Sí, cada lámpara, sí. Ahora bailan oscuro, ya te ponían cada lámpara, sí, de 250 volt. Veías al otro que estaba allá. ¿Qué hacíamos? Íbamos con una madre, llevaba todas las gurisas, ¿viste? Cuando recién habíamos cumplido 15 años. Todas, ¿viste? Llevábamos. Siempre, casi siempre, la que iba era Estela Pellejero. Estela era pierna para llorar. La que no quería ir era Marilyn, pero la obligábamos porque si no Estela no podía ir. Claro. Y nos llevaba a las madres. Entonces, ¿qué hacíamos? Para poder apretar, que la vieja no nos viera, sí. ¿Qué hacíamos? Prestábamos todas las sillas a las mesas, dejábamos una sola. Para la madre. Sí. Y a la madre le encajábamos todo el saco arriba. Entonces quedaban hasta acá. Y no nos veían. Claro, y ahí... Ya, ahí está, seguro. Se acorralaban contra los palos. Social del pueblo, ¿qué te acordás? ¿Vos ibas a algún baile con tu señora? ¿Ibas al club? Íbamos al baile de Villa Olmo. ¿Mis hijos era? Mis hijos, salón Mis hijos. ¿Qué te acordás de eso? ¿El trébol? Era el trébol. Me tenés que contar eso. Bueno, contame Mis hijos primero, ¿cómo era eso ahí? Era un saloncito chico, pero íbamos, pasábamos toda la noche divertido con la barra. ¿A dónde iba la gente en aquella época cuando ustedes eran jóvenes? Al Salón Mis Hijos, tiene que acordarse de eso. Bueno, cuéntenme del Salón Mis Hijos. Mirá la cara de este negro, por favor. Creo que fuimos a un baile nomás. No, mentira, no mienta. No sé, por la cara. No, fuimos porque no nos dejaban, a mí no me dejaban entrar porque éramos morochos. Cuando se inauguró el Salón Mis Hijos. Cuéntenme de eso. Bueno, cuando se inauguró el Salón Mis Hijos, o sea que la dueña del Salón Mis Hijos. Que era de La Palmita ahí. Pero sí, era La Palmita. No me acuerdo lo gordo como eran aquellos. Eran la dueña de Salón Mis Hijos, los primeros bailes no dejaban entrar a la gente morocha. No te puedo creer. No podía entrar ni arrimarse, me desarmaron cada lío. Al principio que era impresionante. No era lío, pero lío no se armó. Era gente resentida, ¿viste? Como todo, como lógico. Primero que nada, Mis Hijos como que tenían unas políticas medio de... ¿Mis hijos? Creo que no, contame. No, mis hijos te dejaban entrar a todo el mundo. ¿Menos? No. ¿Los negros también? Sí, no, dejaban. Porque alguien había hecho, sí. No, lo que te hacían en Mis Hijos, que vos no podías apretar en esos bailes. ¿Ah, sí? No, andaba la vieja entre medio. ¿La dueña? Sí, y apretaba y la vieja venía y te metía la mano y te... No me digas. No, sí. Ibas a apretar, sí. Cuando cayó el avión. Y si salía para afuera no te dejaba entrar. ¿Tampoco? No te dejaba entrar de vuelta. Aunque pagaba la entrada, no te dejaba entrar. La vieja era bravísima. No. ¿Quién era el dueño de eso? No me acuerdo de la cara de la vieja patente, pero no me acuerdo quién era. Pero vieja maldita, no se podía apretar. Nada, muchacho, estás loco. Cuando estaba la dueña, vos estabas bailando y estabas muy apretado, te tocaba el hombro y te hacía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, una regla. No me digas. Estricto, total. ¿Y la gente que decía? Si ibas con tu novio y querías apretar un poquito, no te podías. No, estaba así al costado de la pista estaba la mujer. Caminaba la dueña alrededor de la pista, la gente que bailaba. ¿Seguro? Sí, eso. Sí, los primeros bailes. Y después creo que hicieron algún cumpleaños, algún casamiento. Sí, cumpleaños. Lo que pasa es que no funcionó eso. No funcionó mucho. ¿Cuánto tiempo habrá estado? ¿Un par de años estuvo? Sí, tuvo. Venía gente de otro... Sí, venía. Tuvo un par de años. No había ambiente como para eso, qué sé. No, ambiente había, pues se llenaba y todo, pero... ¿Qué sé? No. Creo que si salías tampoco te dejaban volver a entrar. Sí, no podían. Bueno, sí. Tenías que entrar y después si salía irte. No te daban una contraseña que podía entrar. No te daban contraseña. Bueno, tiempo no había. Qué bravo que era. Así que ibas con tu señora, a Mis Hijos bailaban toda la noche ahí. Sí. Dice que había la dueña que no dejaba que se acercaran mucho las parejas, que los alumbraba con el linterna y decía sepárense. ¿Es cierto eso o no? ¿O nunca sentiste? Que yo en los bailes que fui, ¿no? ¿Nunca sentiste nada? Nunca sentí.
Pero qué curioso, ¿no? Con tantas familias negras que había, o familias de gente de color. Eso fue curioso. Familias negras. Erró la dueña de hacer en un salón de baile. Y la gente no. Fue lo primero, después ya no. Después sí. Después dejaron entrar. Y sí, porque se formaba problemas, ¿viste? Pero los primeros bailes no. Ah, no, la gente de color no podía ni asomarse a la puerta. Se había formado de tal forma el barrio de La Cuchilla como que estaba realmente, si se quiere, hasta medio independiente de todo lo demás. Nosotros teníamos... Porque tenían todo acá, tenían el club, tenían la cancha de bocha, tenían el baby fútbol, tenían la cancha de voleibol. Nosotros teníamos guerra con el barrio de allá arriba. Oh, había guerra, vos contame. Había guerra. ¿Sí? De la estación para allá era un barrio, de la estación para acá era otro barrio. Ah, mirá. Los 24 de diciembre nos juntábamos todos. ¿Dónde? Acá, los de acá. Los de acá se juntaban acá en el club. Y los de allá se juntaban allá. Y nos encontrábamos en la estación. ¿Sí? A hacer guerra de agua. No te puedo creer. ¿Pero qué guerra de agua? No guerra de agua en joda. Guerra de agua en serio. Guerra de verdad. Sí, le metíamos aguajane a las bombitas de agua. No. Mira, vos recién nombraste allá el barrio La Cuchilla, el Democrático y todo. ¿Qué te acordás del Democrático? Porque allá ¿el Democrático no hacían bailes en el Democrático? Hacían ¿Qué te acordás de eso? Hacían reuniones, si había algún casamiento de algún vecino, lo celebraban ahí. Pero yo también tenía a mis abuelos ahí. ¿Tus abuelos estaban allí? Claro, mis abuelos estaban cerquita. Ahí, seguro, pegados, casi casa por medio del Democrático. Nosotros hacíamos baile acá. Hacían baile acá en el Club Democrático. Hacíamos matiné los sábados, los domingos de noche acá. Después que terminaban los partidos de fútbol, que se iban. Sí, y hacían reuniones en el saloncito que había en costado. Yo fui una vez al casamiento de ahí, y cumpleaños celebraban todo. Después ya, eso también quedó. Porque ese barrio como que era un barrio, ¿no? con sus actividades propias. Acá, por ejemplo, acá el 1 de mayo se hacía una fiesta, todos los vecinos. Se hacía lechón y ensalada rusa. Se jugaba a las bochas, se jugaba a las cartas, todo al voleibol. Y se hacía la búsqueda del tesoro. Mirá. No le quedaba una flor a las viejas en los jardines. Me imagino, buscaban por todas las... Pero venía joven, viejo, padre, hijo y Espíritu Santo. Todos los 1 de mayo. Todos los 1 de mayo se hacía eso. A las 9 y pico de la mañana arrancaba y terminaba de noche ya con el bailongo, con la discoteca. Cuando yo tenía 14, 15 años, se hacían tablados en Empalme. Sí. Y a veces me llevaba algún vecino que era mayor, ¿viste? Claro. Mi padre no era tan fácil largarlo solo con 13, 12, 13 años que fuéramos a Empalme solo. Claro. Pero siempre había un vecino mayor, una persona mayor que lo llevaba a los tablados, que era muy lindo los tablados de Empalme Olmo. La verdad es que unos recuerdos muy lindos porque venían murgas. Claro. Que veníamos, la verdad que era algo muy bueno. Después recorrían las murgas en todos los tablados. Claro. En Pando había un tablado 2, en Empalme. Claro. Que cuando ya venían al Empalme ya era más moderno, antes no existía. Claro. Ya con 16, 17 años iba a tocar al Club Central. Era ese esa. El tablado central acá. Tablado central. Que ya fue donde él terminó de... Y ahí Seguesa tenía cancha de bocha. Cancha de bocha y ahí hacía el tablado. El club social y el tablado. Y hacía baile ahí también, ¿no? Claro. Hacía todo, sí. Que en el tablado, mirá que vino Roberto Barri, uno de las personas que la gente de Empalme colaboraba, venían de Empalme. Sí, todo el mundo venía acá. Claro. Sí, me imagino que sí. Me acuerdo que venían las hermanitas Fabretti, me acuerdo, que cantaban las tres. Y bueno, yo iba con el bandoneón. ¿Sabés de qué personaje me acuerdo, Gardo? Que llevo figurita, el Loco Silva. El Loco, te lo iba a nombrar yo. Te lo iba a nombrar yo. Contame alguna del Loco Silva, es un fenómeno. Un fenómeno. Contame alguna de esas. El Loco Silva a las 5:30 de la tarde, a las 6,
ya lo veía pasar engominado al tablado. ¡Qué crack! Aparte tenía que tener un coso con unas chapitas que claro, el que lo hacía él, era pasión que tenía por bueno, el loco Silva. Me lo sacaste de la palabra de la boca. ¿Qué bueno, esos eran los que primero, antes de que venir las otras orquesta y no orquesta. Y grupo. Y lógico, una de las tantas, ya te digo, era eso, ¿me entendés? El loco Silva. ¿Te acuerdas que había un loquito, el loco Silva, que le decía, ¿te acordás de Silva? Sí, que tenía las maracas con chapita. Ahí va. Tocaba las maracas, no sé lo que tenía. El camaleón, mamá, el camaleón. Y siempre cantaba la misma que cantaba. Siempre Duley, ¿qué te iba a decir? Y volviendo a la parte social, digamos, ¿nunca fuiste al tablado que tenía Ceguesa o allí en el 40 o en el...? Pero ¿cómo no? Sí, bueno, contame eso. ¿Qué te acordás de eso? Era precioso, se juntaba gente impresionante, ahí, allí por la 34, ahí entre las barreras y todo eso, ahí. ¿Se ponía buenazo? Se ponía buenísimo ahí. Íbamos al kilómetro 37. ¿En el 37? ¿La Victoria? Sí, ya, la Victoria, sí. Acá en el 40. Acá en el 40, donde lo de Segués, ¿dónde era lo de...? Sí, ahí donde tiene el boliche Parodi, creo que era. Parodi, de las acacias. Las acacias, sí. ¿Ahí hacían baile? Ahí hacían baile. Mirá vos. Sí. En las acacias se hacía un tablado. No sabía. En carnaval se hacía tablado. ¿Era el mismo de Ceguesa? El mismo de Ceguesa. El mismo de Ceguesa. Sí. Yo cuando cumplí 15 años me regalaron un poncho de lana cruda. Sí. Y era la época, viste, que de los ponchos de lana cruda. Y habíamos 2 o 3 que teníamos poncho de lana de esa. Y cuando íbamos a los Ceguesa, íbamos con esos ponchos. Mirá. Pero si Ceguesa tenía 14 docenas de vasos, cuando nosotros nos veníamos le quedaban 6. Sí, se los traían. Nos afanábamos todos los vasos. No me abajo los ponchos. Abajo el poncho. Abajo los ponchos nos afanábamos los vasos. Pero ¿para qué te iba a afanar esos vasos? Y Ceguesa estaba en un punto bastante estratégico, porque tenía la gente de Empalme que venía. Claro. Ustedes acá, en el 40. Sí, pero viste que el 40 no era mucha gente, pero de la Montañesa venían también, porque la Montañesa... Venía de la Montañesa y venía de Empalme, venía... Y en esa época no había mucho donde dispersarse. Sí, pero para el tablado, ¿tenía algún nombre el tablado? Del Vasco Pierre hubo tablado. Del Vasco Pierre, sí. El Vasco Pierre en el otro barrio. Villa. Hay un tabladito. ¿Qué se acuerdan de los tablados? ¿De este o el del otro? El temporal de cabeza, el temporal. Los más lindos eran esos. Frente a la barraca, en el terreno que estaba el tío. ¿Acompañaba la gente con el tablado acá? ¿Venía la gente acá? Venía, sí. Venía, sí. No me acuerdo mucho, pero acá no se hizo de los bailes acá de Silva y todo eso también. En los Silva, ¿qué te acordás de los Silva? ¿Qué te acordás de los Silva? No me acuerdo mucho porque yo... ¿Pero ahí había un tablado en los Silva también? No, no sé si llegaron a hacer tablado, pero... Una pista afuera era, ¿viste? Era una pista de hormigón que había afuera. Juntaba gente y cerraban con bolsa y cobraban. Chico, ¿y qué te acordás de los tablados, de las murgas? Había una murga que... una murga, la calavera, los calaveras. La murga de los calaveras tuvo cosas particulares de esos tiempos, era fantástico. ¿Dónde eran los tablados? El tablado era en los gorilas. En lo de Silva, ¿dónde está? Cuando se inauguró el Bar Los Patos, la murga cantó el Bar Los Patos. Y había otra murguita más que también era una generación posterior que también estaba. Los amantes al chisme, le dicen. Los amantes del chisme. Sí. Y bueno, y ahí a los Silva venían pero payadores buenos, viste, como Trumpierre, Héctor Guillén, Conrado Gallego, Abel Soria, como un montón de gente. Y marcó una época muy linda. Mirá, y se juntaba un montón de gente. ¿Y en los Silva no hubo un tablado? ¿No un tablado ahí? Un tablado, ¿Y había murgas en aquella época? ¿Hubo algunas murgas? Y estaba la murga, ¿cómo es los calaveras? A ver, los calaveras. Los calaveras fue una de las primeras, ¿no? Sí, estaba en la murga esa y ¿cómo no acordarnos del bar del zurdo? El bar del zurdo. El bar del zurdo. Yo creo que ya los manifestados fueron los más cosmopolitas que hay. Venía la gente de campaña, venían los ferroviarios, veníamos los gurises como nosotros, nos entreverábamos ahí. El zurdo vino de esa zona de ahí, de la ruta 82 para arriba, tenía no sé si tenía algún bolichón allá abajo. Y me acuerdo que empezó con una botella de caña, una botella de grapa y un mostrador chiquito, ¿eh? ¿Verdad? Y empezó a hacer plata.
a mediodía cuando tocaba el pito del taller, digamos, la sirena o pito del taller, ya el zurdo, pum, 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 ya estaban toda la copa servida. ¿Oh, sí? Y pasaba los locos y digo, 12 se tomaban una. Y allá el boliche del zurdo también vino Clodomiro Pérez con otro palador Martín. Y yo siendo adolescente recité ahí en ese boliche del zurdo. Por el lado de la estación, por el frente ahí, estaba, que todavía queda una placa de hormigón ahí que estaba en la puerta, ¿viste? Me acuerdo que íbamos a ver los títeres ahí, a Mastrangelo. ¿Los títeres? Venía un ventríloco. No me digas. Mirá. Venía acá a poco mismo ventríloco. No, nunca había sentido eso. ¿Ahí mismo lo hacía? Sí, no se preocupe. Después venía el hombre mono. ¿Ya? El hombre mono subía por un palo peleado de palito. Arriba, ¿viste? Y estaba en la punta del palo, tocaba la guitarra de pata cruzada. No me digas. ¿Y dónde era eso? Ahí mismo. Seguro. No me digas. A ver que vino loco sentado de arriba, tocando la guitarra. Bueno, yo menciono la comisión del temporal. Claro. La comisión del temporal se hizo para hacer un tablado. Que se hizo allí, frente a donde está los Bosca, después se hizo frente al rancho mío, al lado, ahí. Y que los pioneros fueron Esteban Moraiti, Mateo y el Cabeza. Y después se armó el temporal, que se lo armó el cabecita. El cabecita Hernández con Esteban Moraiti, que en ese tiempo, Esteban Moraiti, Mateo, todo el mundo lo conocimos por Mateo, pero Mateo era un hermano que vino primero a trabajar la carnicería de López, ahí, ¿te acordás? En la esquina donde está José. Le decían el nombre del hermano, sí. Seguro, le decían el nombre del hermano que se llamaba Mateo. Y después Mateo se fue a trabajar a Las Toscas y quedó Esteban ahí. Pero siempre se le siguiendo a Mateo y la carnicería. Bueno, y ahí frente a la carnicería de Mateo se armó el tablado, el temporal, que le armó el cabecita con Mateo, estaban ahí. Y tengo una idea, más o menos me acuerdo. ¿Te acordás que habían hecho unos tablados enfrente del Chito? ¿El Cabeza no fue el que? Seguro. El Cabeza Hernández, ¿qué te acordás de eso? El tablado temporal. El temporal era ese, el tablado del temporal. Se juntaban, vos sabés que mucha gente, porque no había nada. Ya no había nada. Y el tablado estaba por ahí, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? En la calle que pasaba entre José y la tienda de barra de manzana, ahí por ahí estaba el tablado, lo hacían, armaban ahí en tablado. Mirá. Y el Cabeza era el locutor, el Bebe Alayón, no sé si vos lo conocías. Sí, lo conocía, el Bebe Alayón, sí. El Bebe Alayón eran los maestros de ceremonia, digamos. Cantaba Silva, uno que vivía por ahí por la montañez, cantaba. Loco Silva. Se hacía el tablado Arrimate que no muerdo. Arrimate que no muero, se llamaba ese tablado frente al club. ¿Y lo hacían en la cancha de básquetbol? No, lo hacíamos, ¿viste? Donde está. La cancha. Donde está, ¿cómo te podría explicar? El paraíso grande, aquel que está en la parte alta. Sí. Bueno, ahí pegado ese paraíso, el tablado estaba, la espalda del que cantaba estaba para ese paraíso. Entonces vos tenías toda la parte de la cancha y todo el terraplén un poco más abajo, como para que la gente viera. Vos estabas más arriba, más alto. Arrimate que no muero. Arrimate que no muero se llama el tablado. Lo había dicho el Tito, mi hermano. Carlito Izquierdo. ¿Quién más estaba al frente del tablado? Funcionó como todas las cosas. Un tiempo, no me acuerdo si fueron 2 años, 3 años. ¿Y te acordás de los tablados que a veces hacían tablados acá en el club? Sí, me acuerdo, ¿Qué te acordás? Contame qué te acordás de eso. Y los promotores de tablado era el peluquero, como ¿El Pardo Ramos? No. Castro. El Mique. El Mique Gutiérrez, El Mique Gutiérrez era... El tablado que hubo un empalme fue el Medio Mundo. El Medio Mundo. Fue el Mique, claro. Eso fue posterior a eso. ¿Y dónde era el Medio Mundo, Mique? Ahí donde tenía yo la peluquería, había un paraíso, un pino grande ahí, y abajo del pino ahí habíamos armado el tablado con espáldalo a la casa de fotos de Abello, digamos. Estamos ahí. ¿Y eso lo podía cerrar? ¿Estaba todo cerrado, Mique? Lo cerramos con lona. ¿Cerramos con lona? Sí, lo cerramos con lona. Ahí vino Rosaluna, ahí vino Cita Rosa, ahí vino, yo qué sé, payadores pasaron todo. Mirá, a Rosaluna también. Bueno, contame de esa gente, esos personajes. Eso fue en Marta Gularte también? No. Marta Gularte estuvo, pero cuando ella vino, Marta Gularte no vino con la comparsa, vino con los guitarreros, porque Marta cantaba tango, ¿viste? Mirá. Era excelente cantante,
La negra ya estaba vieja en ese entonces cuando vino. No vino con la comparsa Morenada, vino Rosaluna. Mique también, entonces... A ellos les gustó el tambor siempre. Seguro. Hacían tablado, hacían desfiles de murga, porque tenían una murga preciosa antiguamente. Los nietos de Momo se llamaban. Los nietos del Momo. ¿Sabes que hay otra cosa que no quiero olvidarme tampoco y capaz que nos vamos un poquito hacia atrás? Sí. El tema cuando los tablados, cuando las murgas, que el Tito había hecho una murga, ¿te acordás que yo fui integrante de una... tengo foto tuya ahí. Una cara de murguista que sabe qué. Era un murguista rubio, pero lo tomaba muy mal. ¿Y te acuerdas la canción aquella? Sí. ¿Pantalón cortito? Pantalón cortito. En Palme ha progresado, tiene Apolonio de peluquero. El mago de los niños que con cariño le corta el pelo. Le corta el pelo. ¿Cómo sería la cosa que hasta Baldoni puso chanchería? Como la carne escaseaba, la gente compraba cualquier porquería. Sí, sepan, señores, no me acuerdo cómo le decía. Sí, algo así, qué bueno. No, sí, lo que usted me acuerdo, sí. Que hacían ahí donde está la... Sí, ¿verdad? Que claro, está. Claro, habían traído a Rosaluna una vez. Mira que usted trajo a este que se murió, que... Citarrosa. A Citarrosa. Trajo muy buenos cantantes, pero nunca marchó mucho eso. No marchó mucho. No, gastó, pobre Mica, y se metía plata para traer gente buena y la gente no le respondía mucho. Claro. No sé por qué. Claro. Porque armamos el tablado, el primer año vino Rosaluna, o el segundo año creo que vino Morenada con Rosaluna, y el último año, que fue el último año que hice el tablado, fue con traje Citarrosa en mayo, el 11 de mayo. Creo que yo le voy a mostrar una foto ahí. Creo que sí que nos voy a mostrar una foto, sí. Que dicho ya de paso, en ese mismo año, yo con Morenada, en febrero de ese año Rosaluna, habíamos vendido 1.200 y pico entradas. Y con Citarrosa vendimos 220 entradas. Así que te podrás imaginar lo que dejó Morenada y Rosaluna, se lo llevó Citarrosa lejos. Increíble. Pero está, queda el recuerdo, queda la historia. Yo me acuerdo que la final mi vieja, porque ya entonces ya estaba viviendo ahí, me decía, qué horrible, me dijo, qué poca gente que vino, que te metiste en cuenta, que digo, no tengo problema, digo, mamá, si el mejor premio, justo en esa fecha, el 11 de mayo, era el Día de la Madre. El mejor regalo que te puedo dar es que vos anoche estuviste tomando mate con la flor Citarrosa en la cocina. Sí, claro. Era el mejor regalo. Y bueno, hizo cosas que económicamente no me dejaron nada, pero me dejan la satisfacción, esa satisfacción hecho, y de poder estar compartiendo hoy por hoy, a 30 años de esto, un rato con ustedes y poder contárselo. Claro, increíble. Son pequeñas grandes cosas, como decían. Claro.